Hola, buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar porque es que acá en Mendoza se cae el mundo ahora de lluvia y hace un ruido tremendo. Pero ojalá sigamos bien con esta charla de hoy. Bueno, muy bienvenidos, buenas tardes a todos. Yo soy Andrea González, soy investigadora del área de ciencia de la información. Estoy actualmente en Mendoza haciendo una pasantía del doctorado en la Facultad de Ciencia Política y me gustaría agradecer la invitación para dar esta charla en el día de hoy en esa conferencia, hablando un poco sobre el tema de la ciencia abierta y gestión de datos de investigación. Son temas relacionados con mi tema actual de investigación doctoral en el programa de posgrado en Ciencia de la Información en Brasil, en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Debo agradecer también a la CAPES del Ministerio de la Educación en Brasil por permitirme realizar esta pasantía de 4 meses en la Universidad Nacional de Cuyo, con el Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento Científico, dirigido por la doctora Fernanda Beigel, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y agradezco también a la Biblioteca Central de la Universidad, en las personas de Adrián Méndez y Horacio de Giorgi, que acabaron de escuchar en la última sesión, por recibirme acá en la biblioteca y proporcionar no solo un espacio de trabajo cómodo, pero también un espacio de acogida y de intercambio de conocimientos como este en el que estamos ahora. La investigación en curso, ¿no?, que estoy haciendo, que va a resultar en mi tesis, aborda los desafíos de la publicación científica en Latinoamérica en el marco de la ciencia abierta. Y es un tema que nos toca directa o indirectamente a todos los investigadores de todas las áreas del conocimiento, por lo cual espero poder aportar algunas ideas y prácticas útiles para los que nos asisten hoy en este congreso. Bueno, ciencia abierta es uno de esos términos que surge de vez en cuando en los círculos académicos y de lo que escuchamos, pero no sabemos realmente de qué se trata y a veces nos da vergüenza preguntar, así que vamos a traer un poco más de información. Y me gustaría aclarar que la investigación que estoy haciendo está en fase de desarrollo, lo que no me convierte ni de lejos en una experta en el tema. Sin embargo, ya he estado trabajando con comunicación científica en mi práctica profesional y académica hace muchos años y he acumulado suficiente información y conocimiento como para arriesgarme a hacer algunas consideraciones sobre este contexto y las prácticas relacionadas y en especial sobre la gestión de datos de investigación. Se escucha muchísimo el ruido de la lluvia, así que si me pueden avisar si hay algún problema con el audio, eh, por favor les agradezco. Bueno, vamos a seguir aquí con la transmisión. En la literatura ustedes van a encontrar muchas definiciones y muchas formas de entender lo que es la ciencia abierta, donde apertura de la ciencia puede tomar diferentes sentidos, ¿no? Puede ser en el sentido de ciencia más transparente o de ciencia colaborativa, ciencia con un impacto más amplio o más participativo con la sociedad, con los ciudadanos, más accesible, en fin, hay una serie de sentidos que se pueden tomar. De hecho, esta idea de la apertura de la ciencia no es exactamente nueva, ¿no? Porque si tomamos los estudios de sociología de la ciencia de Robert Merton, por ejemplo, de los años 70, ya se lo apuntaba como una parte integral de la práctica académica, la apertura de la ciencia. Pero no ha sido hasta la llegada de las tecnologías de la comunicación e información, ¿no?, y de Internet sobre todo, que las comunidades académicas pasaron a desarrollar y apropiarse de esta idea que ha empezado a lograr una apertura, ¿no? Hay dos conceptos que me gusta utilizar cuando hablo de ciencia abierta que creo que están más afines con nuestro contexto latinoamericano,
que es de un estudio de dos investigadores latinoamericanos, de Vicente Sáez y Martínez Fuentes, del 2018, que realizaron una revisión sistemática de la literatura en inglés sobre el tema de la ciencia abierta, tomando como base las publicaciones de las bases de datos de Scopus y Web of Science, y con base en los conceptos construyeron la siguiente definición. La ciencia abierta es un conocimiento transparente y accesible que se comparte y desarrolla a través de redes colaborativas. Pues en otra revisión sistemática de literatura, que la hice yo con mi directora de tesis, Sarita Albagli, en 2019, analizamos los términos utilizados por los autores brasileños para conceptualizar la ciencia abierta. Y de ahí concluimos que dentro de este contexto, la ciencia abierta se puede definir como un movimiento colaborativo y abierto con un enfoque en el uso de la tecnología para compartir y acceder a la investigación. O sea que tenemos ahí elementos un tanto comunes, ¿no? Un conocimiento, la cuestión de la transparencia, de la accesibilidad, del uso de la tecnología, de la colaboración en red, ¿no? Sobre todo el enfoque hacia la tecnología. De hecho, muchos de los discursos sobre la ciencia abierta han estado permeados por esta idea de las nuevas tecnologías como el principal motor de este movimiento, relacionando la capacidad de producir, colaborar y difundir los trabajos científicos utilizando las tecnologías de información y comunicación, donde todos tengan acceso a la información que se investiga, se analiza y se produce. Sin embargo, sabemos que este no es el caso, que no es exactamente lo que está pasando. O mejor dicho, esta es una situación que no ocurre con tanta frecuencia en los círculos académicos. La ciencia como se hace hoy todavía depende de unos paradigmas muy estáticos que definen quiénes son los individuos o grupos con permiso para producir conocimiento, ¿no? Que seríamos los científicos, los académicos, las personas que asistieron a la universidad o que tienen un diploma o que tienen un grado. Así como esos paradigmas definen también cuáles son los temas que merecen ser estudiados, ¿no? Según unas agendas de investigación nacionales, institucionales, muchas veces agendas internacionales o epistémicas que nos son presentadas. Así como también los resultados que se deben producir y de qué manera se producen esos resultados según los intereses de algunos grupos específicos, que podrían ser las bases de datos, las editoriales científicas, las agencias de evaluación de la ciencia, de financiación, ¿no? Y por otra parte también se define con quién o cómo se van a compartir estos resultados, con otros académicos, ¿no? Que tienen acceso principalmente a los principales canales de comunicación necesarios para la producción de nuevos conocimientos. Con todo este contexto, ciertamente no estamos hablando de un proceso muy abierto, sino que bastante encajado dentro de unos estándares predefinidos. Y en este proceso, la sociedad y sus individuos no son tomados en cuenta en el sentido de la contribución que podrían tener tanto en la definición de temas de investigación adecuados y demandados por la sociedad, como en la participación misma en la investigación, en la recolección y análisis de datos, de información útil para la producción de este conocimiento, o mucho menos cómo el público va a consumir y beneficiarse de esos resultados científicos. De hecho, la mayoría de las actividades que mueven el trabajo académico y de investigación, como por ejemplo el desarrollo de protocolos de investigación, la implementación de metodologías, el registro de observaciones, de experimentos, trabajos analíticos, redacción de artículos, publicación, todo eso es un trabajo invisible para la sociedad y para los ciudadanos que al final son los que nos financian. La estructura actual de la producción científica no considera el rol, la importancia de los grupos minoritarios, de las demandas de los estratos más bajos de la población, de discursos distintos al utilizar en la ciencia, como por ejemplo las epistemologías indígenas o autóctonas, metodologías diversas, alternativas, que no se ajustan exactamente al modelo tradicional de cómo hay que producir ciencia. Entonces, todo eso hay que tener ojo cuando se habla de ciencia abierta, de que la ciencia abierta es mucho más que el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los modos de producción y circulación del conocimiento, sino es también un movimiento que altera la perspectiva
bajo la cual el conocimiento se produce y se comparte, principalmente a través de la valorización de nuevos modelos y la participación de otros actores en este proceso. Así que la ciencia abierta, como dice Sarita Albagli, que es investigadora del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología y es una de las principales investigadoras teóricas de la ciencia abierta en Brasil, ella describe la ciencia abierta como un movimiento de movimientos, o sea, que debe ser visto como un instrumento de democratización del conocimiento en el sentido de integrar diferentes acciones relacionadas con nuevas formas de producir, comunicar y apropiarse de la información y el conocimiento que produce la ciencia, ¿no? Como podemos ver en la imagen, la ciencia abierta funcionaría como un paraguas que abarca diversas prácticas del proceso de producción y comunicación científica, como el acceso abierto, como los datos abiertos, de los que vamos a hablar con más detalle, la ciencia ciudadana, que propone la participación de la sociedad, los ciudadanos en la construcción de la ciencia, otras prácticas como por ejemplo la revisión por pares abierta, ¿no? Que se empieza a establecer en algunas revistas científicas, los cuadernos abiertos de laboratorio, o sea, todo lo que son prácticas de investigación que son compartidas entre grupos de investigadores de manera abierta, códigos de programación abiertos, que ya es una práctica más común entre los desarrolladores de software, por ejemplo, bien como los recursos educacionales, que ya tienen un poco más de avance ahí en esta parte de recursos educacionales abiertos, y las redes sociales científicas. Son algunas de las prácticas, o sea, un conjunto de movimientos que configura varias frentes de actuación de la ciencia abierta. Así que la ciencia abierta, o sea, a menudo se asocia más con los dos primeros pilares, ¿no? Con el acceso abierto a la información científica y con los datos de investigación abiertos. Esas son, creo que, las dos prácticas que están más presentes cuando hablamos de ciencia abierta. Y ambos han sido cada vez más incorporados y practicados por la comunidad científica latinoamericana y están fuertemente relacionados, por ejemplo, con el crecimiento de los repositorios institucionales, ¿no? Como el que hemos visto presentado en la sesión anterior, y también de los repositorios de datos en la región que empiezan a aparecer, que se han convertido en el principal instrumento para implementar estas dos prácticas. Así que vamos a empezar hablando primero sobre el acceso abierto, ¿no? Muchos de ustedes van a tener alguna idea de qué es y cómo funciona el acceso abierto, sobre todo porque quizás en algún momento han publicado en esta modalidad y sin duda han consumido información académica disponible en Internet bajo esa forma de distribución. Sin embargo, el acceso abierto es solo una expresión de la ciencia abierta y aunque a menudo se confunde mucho con el acceso público a cualquier tipo de información en Internet, en realidad se refiere a la disponibilidad y la accesibilidad del resultado de una investigación científica de forma libre y sin restricciones, y una vez publicada en un formato y un modelo que permita a cualquiera ver y hacer uso de esta información. Y eso es lo que dicen estos dos conceptos de acceso abierto que les he traído. O sea, desde SPARC, que es una organización que promueve el acceso abierto, dice que el acceso abierto es la disponibilidad en línea, gratuita e inmediata, de artículos de investigación. O sea, eso es importante destacar, que no estamos hablando de cualquier tipo de información en Internet, pero de artículos de investigación científica que estén disponibles de manera gratuita, pero combinada con los derechos para que se pueda utilizar estos artículos en su totalidad en el entorno digital. Es decir, que también estén acompañados de derechos de reproducción, de uso y de autor que permitan a cualquier persona utilizar este contenido bajo esta licencia, este tipo de licencia. Y muy parecido, Open Access, esta iniciativa de los Países Bajos, también describe el acceso abierto como una forma de otorgar acceso en línea gratuito y abierto a información académica, como publicaciones y datos, sin barreras financieras, legales o técnicas para acceder a ella. O sea, de manera que cualquier persona pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o utilizar esta información
dentro de su marco legal. De todas formas, creo que en nuestra región, América Latina tiene uno de los sistemas de acceso abierto más desarrollados del mundo. Y países como Argentina, Brasil, Chile, México son pioneros en la adopción y la difusión del acceso abierto para sus resultados de investigación. Este escenario que tenemos acá es resultado de políticas públicas de ciencia y tecnología y de iniciativas regionales que se implementaron en la región desde el final de los años 1990. Y estas iniciativas están motivadas no solo por el hecho de que prácticamente toda nuestra investigación local es producida y financiada por organismos públicos y por lo tanto sus resultados deben estar al alcance de toda la sociedad, pero también para que se pueda incrementar la presencia y el impacto de esta producción científica de la región, aprovechando las posibilidades que surgieron con Internet ahí en los finales de los años 90. Entonces, en América Latina, el acceso abierto, este fenómeno empezó en el 98 en Brasil con el surgimiento de la base de datos Cielo, que empezó a hacer la publicación de revistas científicas latinoamericanas en acceso abierto. Luego tuvimos también el surgimiento de la base de datos Redalic en México en el 2003, que siguió más o menos el mismo camino, también con una colección bastante extensa de revistas latinoamericanas más enfocadas hacia el área de las ciencias sociales y humanidades, pero también con este afán de lograr una mayor visibilidad y mayor proyección de nuestra producción científica en la región. Desde Redalic y con estas discusiones con otras instituciones, se generó Amélica, que es una iniciativa dedicada a promover el acceso abierto y la visibilidad de la producción científica latinoamericana, una asociación que reúne diversas instituciones de la región, ¿no? Y que apoya la infraestructura editorial académica en acceso abierto, porque claro, no vale con solamente querer que su artículo esté en Internet, es necesaria toda una infraestructura por detrás para garantizar lograr estos objetivos, ¿no? Y digo que completa este cuadro de referencias, la referencia, que es un servicio, una red latinoamericana de repositorios institucionales de acceso abierto, así como hemos visto la red mendocina de repositorios, pues la referencia reúne y facilita la búsqueda de la información contenida en repositorios institucionales de acceso abierto de 12 países en la región, ¿no? Y nos proporciona el acceso a esas tesis, disertaciones, artículos científicos y otras publicaciones científicas que están disponibles. Entonces nosotros sí tenemos demarcados ahí un panorama bastante positivo del acceso abierto, bastante consolidado ya en Latinoamérica. Si vemos, por ejemplo, la cuestión de los repositorios, ¿no? Tenemos una amplia infraestructura de repositorios institucionales que tienen un papel fundamental en la consolidación del acceso abierto en Latinoamérica. Este cuadro que vemos, esta gráfica, muestra la cantidad de repositorios de acceso abierto desde el directorio Open Door, ¿no? Que registra, por ejemplo, 170 repositorios académicos de acceso abierto en Perú, es el país con más cantidad de repositorios en Latinoamérica, seguido por Brasil con 154, Colombia tiene 99 repositorios registrados en este directorio, Argentina cuenta con 73 y México con 52. O sea que tenemos sí una infraestructura bastante desarrollada. Y todas estas iniciativas, ¿no?, que hemos mencionado, Cielo, Redalic, Amélica, la referencia, comparten esos valores y posiciones políticas que buscan promover una visión que es tradicional de nuestro escenario latinoamericano, que es la visión de la comunicación científica como un bien público, un bien que pertenece al conjunto de la sociedad y por lo tanto debe estar a la disposición de la sociedad. Bueno, hablando de acceso abierto al conocimiento, no debemos limitarnos a pensar solamente en los resultados publicados en artículos y en otros trabajos científicos, sino
que se ve cada vez más importante también el acceso a los datos de investigación que envasan estos resultados, ¿vale? Que estamos hablando entonces de los datos abiertos, ¿no? El acceso abierto a los datos de investigación o datos abiertos, ¿no? Que se utiliza como base para la producción de conocimiento, es otro pilar de la ciencia abierta que ha ido ganando cada vez más fuerza en los últimos años. Aquí vemos dos definiciones de qué son esos datos abiertos, ¿no? El Open Data Handbook, que es un sitio de referencia en este tema, dice que datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos cuanto más al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. Es decir, que no se puede cambiar los datos sin que eso sea permitido por la licencia bajo la cual esos datos están compartidos. Y desde el Open Data Charter, que es otra organización que se dedica a la apertura de los datos, dicen que son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas, importante, ¿no?, necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, la idea principal detrás de esta movilización es asegurar la transparencia de los resultados de la investigación, asumiendo que al tener acceso a los datos originales de un estudio, otros investigadores pueden auditar y replicar los resultados o incluso cuestionar la validez de la metodología o la calidad de los datos utilizados en la investigación. Y eso vale para todas las áreas del conocimiento. Así que el acceso abierto a los datos originales que se utilizaron para producir un resultado de investigación también permite que otras personas, otros grupos de investigación reutilicen esos datos que ya fueron compilados y organizados, ¿no?, por un grupo o un investigador, sean utilizados para futuras investigaciones, lo que también nos ahorra tiempo de recopilar nuevamente y acorta el camino hacia nuevos conocimientos. Entonces, el reuso de los datos también tiene este objetivo. Es un concepto, por ejemplo, que en informática desde hace mucho tiempo los programadores han reutilizado el código abierto de los softwares para crear nuevas aplicaciones o para mejorar la funcionalidad de programas. Entonces, del mismo modo, ¿no?, de la misma manera, los científicos pueden y deben reutilizar conjuntos de datos que ya hayan sido recopilados, organizados y preparados por otros investigadores para producir nuevos resultados o resultados complementarios o para investigar aspectos distintos a partir de esos mismos datos. Por ejemplo, una investigación hecha por un sociólogo que recopila datos sobre ejecutivos de nivel medio, incluyendo su formación profesional, datos demográficos, titulaciones, formación, etcétera, y va a analizar, por ejemplo, las razones que los llevan a dejar su trabajo, ¿no? Este conjunto de datos sobre un grupo específico de personas, desde que esté anonimizado y que esté organizado de una manera que otra persona lo pueda utilizar, se podría utilizar para otros estudios, por ejemplo, para desarrollar algoritmos o para desarrollar programas sociales o programas de capacitación, de formación para este grupo, en fin, muchos otros usos que se pueden hacer de un conjunto de datos ya existente. Otro ejemplo de reuso de datos que se hace muy a menudo son los datos gubernamentales abiertos. Y ahí tenemos muchos ejemplos, porque ha sido una tendencia de los países poner a disposición del público datos abiertos producidos por los gobiernos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los empresarios utilizan muchos datos del sistema GPS, ¿no?, del gobierno estadounidense para alimentar softwares aplicativos de sistemas de navegación, ¿no? O, por ejemplo, ustedes se creen que Google se ha inventado el GPS. No, los datos que utiliza Google, así como varias otras empresas, vienen del gobierno, que son los que realmente crean todos los mapas y los sistemas de ubicación. Se utilizan para aplicativos de herramientas agrícolas y, bueno, otras miles de innovaciones que agregan millones de dólares al año a la economía del país. El gobierno de México también pone a disposición datos abiertos
sobre emergencias provocadas por desastres naturales, ¿no? Y fomenta su uso en aplicaciones desarrolladas por organizaciones de rescate, por el sector privado, por la sociedad civil, por gobiernos locales, ¿no? Para que puedan organizar respuesta humanitaria de acuerdo con la necesidad de cada localidad. En Argentina también el gobierno de Argentina ha desarrollado un portal de datos públicos, el Portal Nacional de Datos Públicos, ¿no? Que pone al alcance del público también datos en formatos abiertos para que se pueda utilizar, modificar, compartir, se pueden crear visualizaciones de esos datos, aplicaciones locales, etcétera, ¿no? Así como también en Brasil, ¿no? Hemos avanzado bastante en la implementación de programas y políticas de datos abiertos en la administración pública, casi siempre con la participación conjunta de ministerios, de universidades, de instituciones de investigación, la sociedad civil, ¿no? Y esos conjuntos de datos también están reunidos en un portal brasileño de datos abiertos. Sin embargo, o sea, aparte de los datos gubernamentales, en la esfera académica es posible que los datos de investigación no siempre están abiertos a toda la comunidad, ya que ciertos conjuntos de datos, sobre todo en ciertas áreas de las ciencias de la salud, de las ciencias biomédicas o de la tierra, pueden estar sujetos a algunas cláusulas de confidencialidad o cláusulas de patentes, por ejemplo, o otros tipos de embargos de naturaleza comercial que restringen su acceso. Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, en realidad hay como un espectro de abertura de esos datos, ¿no? No todos están completamente abiertos, pero se pueden compartir a diferentes niveles, ¿no? Este es un gráfico que se muestra desde la organización, el Open Data Institute, que lo llaman el espectro de datos, que intenta visualizar cómo las licencias de acceso a los datos obedecen a un espectro con diferentes gradaciones que van desde el acceso totalmente cerrado, restringido solo a los productores de los datos por temas de contrato laboral o de políticas internas, etcétera, hasta el acceso abierto a toda la audiencia, a todo el público, ¿no? Aunque los datos de investigación muchas veces se producen en un contexto académico, apoyado por fondos públicos, estas distinciones en el grado de abertura son necesarias para preservar los derechos de propiedad y autoría de los datos producidos en otros contextos, como por ejemplo investigación que está realizada bajo el patrocinio de empresas privadas o de laboratorios médicos o farmacéuticos, o investigaciones, por ejemplo, que incluyan datos personales, que son datos que no se pueden publicar en Internet, ¿no? Y lo que defiende esta institución es que los datos deben ser tan abiertos como sea posible y tan cerrado como sea necesario, ¿no? Ahí vemos entonces un espectro que va del acceso solamente interno o acceso a conocidos o a ciertos grupos conocidos mediante autentificación, o sea, vamos a compartir con este grupo de investigación que va a colaborar con nosotros en este estudio en particular. O los datos más abiertos de acceso al público, como por ejemplo feeds de medias sociales, ¿no? De redes sociales, de Twitter, de Facebook, que tienen una licencia de uso limitado, pero están abiertos a cualquier persona que los quiera ver, por ejemplo. Y al final datos totalmente abiertos, como serían los datos gubernamentales, ¿no? O municipales, no sé, de provincias, etcétera, ¿no? Que tienen una licencia totalmente abierta que permite el reuso, compartir, visualizar y hacer diversos usos, ¿no? Un ejemplo bastante actual que tenemos de los datos compartidos a medias, digamos así, ¿no? Son los estudios que están hechos en colaboración entre instituciones en ámbito internacional, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas contra el nuevo coronavirus, que no habrían sido posibles estos estudios sin que estas instituciones hubieran compartido datos de investigación entre sus equipos, pero solamente entre los equipos que están involucrados en los estudios. Entonces son datos compartidos, pero no totalmente abiertos, ¿no? Que no están abiertos al público, sino para grupos específicos que tienen acceso a ellos mediante acuerdos institucionales y muchas veces acuerdos nacionales. Por otro lado,
cualquier investigador que haya colectado y organizado datos empíricos debería poder compartirlos si lo desea, ¿no? Porque la abertura de los datos de investigación es un presupuesto del investigador. Pero no se trata de solo poner los datos en un sitio de internet y decir, mira, tengo datos abiertos y cualquiera lo puede utilizar, ¿no? Sino que este proceso también debe cumplir con unos criterios de calidad, de interoperabilidad que garanticen que sea viable el acceso y la reutilización de estos datos por parte de otros investigadores. O sea, hay una serie de requisitos necesarios para poder compartirlos en un repositorio de datos. Y la primera acción necesaria para que los datos de investigación se puedan compartir y abrir, ¿no? Es que sean producidos y organizados de acuerdo a ciertos estándares que cumplan mínimamente ciertas condiciones, ¿no? Y todo este proceso le llamamos, bueno, son la gestión de datos de investigación. Es cómo se gestionan para que se puedan abrir y compartir. Y es algo que se debería llevar a cabo por todos los investigadores de todas las áreas del conocimiento, o sea, la gestión de datos de investigación. Ya vamos a ver en aspectos prácticos. Incluso, no solo por el hecho de compartir, ya es un fin en sí, pero para que los investigadores mismos puedan realizar sus tareas con más facilidad, con mejores resultados. Entonces, cuando hablamos de gestión de datos de investigación dentro del contexto de la ciencia abierta, estamos hablando de estas etapas de planificar, organizar, difundir, preservar dentro de unos requisitos académicos, legales y éticos. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? ¿No? Aparte de toda la cuestión de compartir los datos y esto ya vamos a entrar también con detalle, pero pensemos que todos conocemos alguna historia de horror respecto a los datos de investigación que se perdieron, que se desplazaron, que nunca pudieron estar recuperados. O sea, la verdad es que nos fiamos tanto del poder de las máquinas, ¿no? De que no, los datos están en la computadora o los datos están en un pendrive o peor, no, los datos están en la nube. O sea, la nube tiene nuestros datos y ahí están seguros para siempre, ¿no? De por siempre. Pero no nos damos cuenta de que los responsables, porque esos datos se puedan recuperar, se puedan ver, usar y compartir, no solo hoy, pero en el futuro, los responsables somos nosotros, no es la máquina, ni la nube tampoco, que no sabemos ni qué es o dónde está, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que actuar para que esos datos se puedan recuperar y utilizar en el futuro, ¿no? ¿Y de qué datos estamos hablando para empezar? Todos los datos digitales que están relacionados a nuestros proyectos de investigación y que fueron creados o manipulados en formato digital en una computadora. Entonces podemos hablar de archivos de texto, imágenes, audio, videos, correo electrónico, hojas de cálculo, bases de datos, datos recopilados de investigación, de encuestas, páginas de sitios web, o sea, cualquier tipo de información digital. Todo eso debería formar parte de nuestro plan de gestión de datos. ¿Y por qué tan importante? ¿No? Porque si lo pensamos bien, la gestión de los datos o la calidad de los datos va de la mano con la calidad de los resultados de la investigación. Si tenemos buenos datos que están bien organizados, ¿no? Eso distingue a la investigación de alta calidad, que nos permite interpretar de manera más creíble, más verificable nuestros estudios, ¿no? Y de esta forma van a generar más reconocimiento, más reputación académica, profesional. Entonces, todo empieza con la buena calidad y gestión de los datos, ¿no? Y bueno, en los últimos años igual la gestión de datos pasó a ser un requisito de muchos organismos de financiación, ¿no? A par con sus códigos de conducta legales y éticos, nos piden, nos demandan que los datos estén acompañados de los resultados y también de un plan de gestión de datos. O sea, no menos importante es que te va a ayudar también a terminar tu trabajo, tu tesis, tu investigación con menos estrés, ¿no? Y ya verás por qué. La gestión de datos de investigación es un proceso. No empieza cuando terminamos la investigación, muy al contrario, empieza antes de que se inicie.
la investigación. Y es un proceso que lo vamos realizando de manera continua durante todas las etapas de planificación, de organización, difusión y preservación, ¿no? A lo largo de todo este ciclo vital de la información, y considerando también que deben cumplir con requisitos académicos, con requisitos legales y requisitos éticos de uso de estos datos, ¿no? Porque las cuestiones de derecho de propiedad intelectual o de derechos de propiedad son muy importantes con respecto a los datos de investigación, sobre todo cuando hablamos de reuso, ¿no? Cuando nosotros vamos a reutilizar datos de otra parte. Por eso hay que pensar desde el principio cómo eso puede afectar su investigación y sus datos de investigación. También la manera como los vas a compartir al final para que les dé el derecho a otros a utilizar esos datos y hasta qué punto, ¿no? La mejor forma de gestionar los datos de investigación es utilizando un plan de gestión de datos, ¿no? Que es nada más es que un documento que le va a contar a todo el mundo qué es lo que vas a hacer con tus datos, ¿no? En cada una de las etapas del ciclo de vida de los datos. Aquí tenemos una versión muy simplificada del ciclo de vida de los datos de investigación, como por ejemplo empieza con la creación, o sea, vamos a recopilar datos, vamos a sacar datos empíricos de alguna parte o vamos a reutilizar un conjunto de datos que ya existe y lo vamos a customizar para nuestro estudio. Entonces ahí está la creación. Luego vamos a usar esos datos, ¿no? Para hacer el análisis, para producir nuestra investigación, nuestros papers, artículos, tesis, etc. Una vez ya finalizada la etapa de la investigación, vamos a seleccionar y evaluar qué datos vamos a guardar. O sea, ¿qué vamos a hacer con todos esos datos que hemos capturado? ¿Lo vamos a guardar todo? ¿Sí o no? ¿O qué parte vamos a guardar? Y una vez decidido qué, tenemos que decidir cómo. O sea, ¿dónde lo voy a depositar? ¿Qué voy a hacer con ello? Y quiénes van a poder utilizar esos datos. O sea, son básicamente estas preguntas las que tenemos que responder en un documento que se llama el Plan de Gestión de Datos. O sea, ¿qué datos voy a producir o de dónde los voy a sacar? ¿Cómo voy a organizar esos datos para trabajar con ellos? Al final del trabajo, ¿qué datos voy a guardar? ¿Cómo los voy a guardar? ¿No? ¿Dónde los voy a depositar? ¿Y cuáles datos? Y a quién estarán disponibles, quién estará interesado en reutilizar eso, quién podrá reutilizar esos datos. O sea, básicamente son las preguntas que hay que responder. Y ahí, bueno, van a encontrar en Internet varios modelos de plan de gestión de datos. También pueden buscar por sus siglas en inglés, no por su nombre en inglés, que es Data Management Plan, o las siglas más utilizadas DMP, ¿no? De Data Management Plan. Así como también hay muchas herramientas que nos ayudan a construir estos planes de acuerdo a los requisitos de determinadas agencias financiadoras internacionales, otros organismos de ciencia. Por ejemplo, dos de esas herramientas que les puedo recomendar, que son gratuitas y que se puede acceder en línea solamente con registrarse, que les puede ayudar a crear estos planes de datos, son el DMP2 y el DMP Online. Ambos están disponibles en Internet, puedes buscarlo ahí en Google y lo van a encontrar fácilmente como para empezar a hacer su plan de gestión de datos. Y todo este trabajo de organización de los datos sigue unos principios, ¿no? Para facilitar este trabajo. Claro que todos estos estudios ya han sido pensados hace mucho tiempo, ¿no? Y se fueron consolidando en lo que nosotros llamamos los principios FAIR de gestión de datos, ¿no? Los principios FAIR para los datos científicos. Y esto es un conjunto de buenas prácticas que orientan cómo manejar de manera adecuada los datos de investigación científica. El nombre FAIR es un acrónimo de los términos en inglés, ¿no? Que quieren decir findable, accessible, interoperable, esta palabra es difícil, y reusable, ¿no? Que significa que los datos FAIR deben cumplir con los siguientes principios. Tienen que ser encontrables, ¿no? Esos datos, por ejemplo, tienen que tener un identificador persistente único, ¿no? Que nos permita encontrar esos datos o sí o sí.
como tenemos para los artículos, por ejemplo, el DOI, ¿no? El número DOI, o como tenemos también ahora para los investigadores el registro ORCID, ¿no? Para los datos también es posible crear un número DOI que los identifica de manera única y persistente, ¿no? Para que se puedan ubicar estos conjuntos de datos dentro de una base de datos. Y también es importante que esos datos estén acompañados de metadatos que los identifiquen para que puedan estar indexados en repositorios de datos confiables y así también recuperados por los motores de búsqueda. El segundo principio es que los datos estén accesibles. O sea, hay una serie de protocolos de comunicación estandarizados, de protocolos abiertos que se deben utilizar por los repositorios de datos para que estén accesibles y que permitan autenticar el acceso desde otros sistemas, ¿no? Y el acceso a los datos y a los metadatos que identifican estos conjuntos, incluso cuando los datos no estén disponibles. El tercer principio es que los datos sean interoperables, o sea, que los datos se puedan integrar con otros datos o que se puedan leer, se pueden entender por computador, utilizando lenguajes de computadora que sean comunes, ¿no? Lenguajes propios, vocabularios, los mismos vocabularios que también utilizan los principios FAIR y que incluyan esos datos y los metadatos de manera interoperable. Y por último, que sean reutilizables, por supuesto, ¿no? Que los datos y los metadatos que los describen, metadatos, si no saben el significado, es como la descripción de los datos, ¿no? No los datos en sí mismos, pero el título, el formato, el tamaño, quién los ha producido, cuándo los ha producido, bajo qué licencia están. O sea, todas las etiquetas que identifican qué hay en este paquete de datos son los metadatos, ¿no? Entonces, para reutilizarlos, tanto los datos como los metadatos deben tener algunos atributos instituidos ahí por los principios FAIR, deben tener licencias claras y accesibles, ¿no? Que describan sus orígenes, algunos patrones específicos de la comunidad para que se puedan reutilizar en nuevas investigaciones. Estos principios, que en realidad no son estándares, son principios, están muy hablados, no son muy mencionados, muy listados, pero la verdad es que no están tan adoptados como práctica cotidiana en el desarrollo de proyectos de investigación. Eso sí, si vas a depositar conjuntos de datos en algún repositorio de datos, ya sea nacional, internacional, etcétera, es importante que tengas tanto el plan de gestión de datos como también siga los principios FAIR. Eso te va a tornar el trabajo más fácil y mejor para que se te acepten los datos en estos repositorios. Y desde ahí entonces es donde los otros investigadores van a hacer búsquedas para recuperar estos conjuntos de datos y darles nuevo uso, nueva vida, ¿no? Reciclarlos en nuevas investigaciones que van a generar nuevo conocimiento. Bueno, y por fin me gustaría compartir ahora con ustedes algunas prácticas, pero claro, porque como soy bibliotecaria, no podía dejar de traerles también algunas instrucciones prácticas de qué hacer con sus datos de investigación para que estén mínimamente en condiciones para usar, reutilizar y compartir, ¿no? O sea que aunque hemos visto todo este framework de gestión de datos que sí exige un poco de paciencia, ¿no? y conocimiento sobre qué hacer con los datos, en realidad hay acciones bastante prácticas que podemos tomar en nuestro día a día, ¿no? Que nos van a facilitar el trabajo y empezar a caminar hacia esos resultados más estandarizados de la gestión de datos de investigación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Algunas prácticas interesantes que deberíamos tener en cuenta cuando trabajamos con nuestros datos. Lo primero, fijarse en la estructura de archivos, o sea, dónde poner las cosas para que no te las pierdas, ¿no? Si vas a trabajar con carpetas en tu ordenador, tenga un estándar de los nombres de las carpetas o cómo las vas a estructurar. Va a ser por fecha, va a ser por orden alfabético, va a ser por grupo de investigación, va a ser por objeto de investigación. O sea, no importa la estructura que vas a adoptar, pero
define una estructura y síguela. Eso te va a facilitar mucho el trabajo como para encontrar las cosas ya cuando las necesites. El segundo, cómo nombrar los archivos. Y esto creo que todo el mundo se pierde, porque si no tenemos también definido cómo vamos a llamar las cosas para que sepamos qué son, al final nos perdemos y no sabemos qué es lo que estamos buscando. Entonces, cuando vayas a nombrar archivos, establezca también una norma sobre cómo nombrarlos, ¿no? Poner la fecha antes y luego el nombre del proyecto y de qué parte del proyecto se trata. O si vas a organizar la bibliografía, pues el año, el nombre del autor o el autor y el año y luego el título del artículo o el título de la revista. Bueno, en fin. De la misma manera, es interesante que tengas un estándar que vas a seguir de cómo nombrar los archivos. O sea, escríbelo y ponlo ahí en la pared, al lado de tu escritorio, para que no se te olvide y síguelo, porque te va a ayudar mucho a recuperar cualquier cosa que necesites dentro de un proceso de investigación. O sea, si es un artículo o algún estudio más corto, quizás sepas dónde está todo, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una tesis de doctorado que te vas a tardar 4 años, al final del tercer año ya no sabes cuál fue el borrador de la primera versión donde has escrito algo que tienes que recuperar en este momento. Entonces es importante tanto la estructura como nombrar. Luego, el control de versiones, y esto es muy gracioso porque también nos pasa a todos, ¿no? Cómo hacer un seguimiento de las versiones, o sea, puede ser por fecha, puede ser por número de versión, puede ser, no sé, por orden alfabético, como lo vas haciendo, pero igual, define una manera de cómo controlar las versiones nuevas que vas haciendo de cada documento, ¿no? Porque todos nosotros tenemos una carpeta donde guardamos ahí la versión final, versión final para impresión, versión final compartida con fulano. No lo hagamos, porque al final no sabemos ya cuál es la final, ¿no? O sea, definir una manera de controlar las versiones. Otro punto, los formatos de archivo. ¿En qué formato vamos a guardar las cosas para que estén seguras? Para que sepa que dentro de 10 años voy a poder abrir este archivo en formato Word y saber que Microsoft Word va a seguir existiendo y voy a poder recuperar el contenido de este archivo. Claro, los que estudiamos las prácticas de preservación digital, tenemos mucho más práctica en saber qué formatos de archivo están más seguros, pero lo que les puedo decir, opta siempre por formatos abiertos, ¿no? Formatos que no sean propietarios de compañías, porque estos se pueden cerrar a cualquier momento, puede que tu institución deje de tener acceso a estos softwares, o puede que cambien versiones, porque les encanta hacer eso, ¿no? De cambiar nuevas versiones y luego ya no puedes abrir la versión que has guardado hace 10 años, ¿no? Entonces, formatos como el TXT o RTF, formato PDF, que son formatos abiertos, ¿no? Que están como compartidos por toda la comunidad, son preferibles para la cuestión de la preservación. Es importante también documentar los datos, sobre todo si vas a llegar a compartir esos datos, abrir los datos para otros investigadores, documenta qué es lo que están en tus datos. Si vas a hacer una plantilla de Excel, que el cabezario de cada columna tenga descrito qué es el contenido de esta columna, qué tipo de datos, ¿no? Si puedes acompañar un documento también con la fecha en que los datos fueron colectados, el contexto, cómo se han utilizado, etcétera. Cualquier información que pueda ayudar otro investigador a entender qué son esos datos que estás compartiendo, ¿vale? Y casi para terminar también, cómo seleccionar los datos, porque al final no podemos guardar todo o no vamos a guardar todo lo que producimos. Entonces también al final del proceso de investigación tienes que definir qué es lo que vas a tirar, qué es lo que no te interesa guardar, versiones anteriores, versiones antiguas, cosas que ya tienes copia en otra parte, en fin. Selecciona aquello que realmente merece o necesita estar guardado y preservado. Y por fin, ¿no? Pensar en cómo preservar, cómo depositar esos datos en los repositorios de datos para que se preserven ahí, ¿no? Y que se puedan reutilizar en el futuro, incluso nosotros mismos, ¿no? Porque si no tenemos un backup
y nos pasa algo con la computadora y también entramos en una de estas historias de horror donde se nos pierden los datos, ahí tendremos en el repositorio nuestro puerto seguro donde estarán preservados para que los podamos reutilizar. En fin, esto es lo que me gustaría compartir con ustedes hoy. Espero haya sido útil de alguna manera para conocer un poco más sobre los temas de la ciencia abierta, ayudarles también con la cuestión de la gestión de los datos, ¿no? Les dejo mi correo para, por si tienen alguna duda y quieren contactarse, es mi correo personal, y también para ponerse en contacto a través de las redes sociales. En este sitio web, en esta página, van a encontrar todos los enlaces para agregarme a las principales redes sociales y académicas. Bueno, muchas gracias entonces por toda la atención y no sé si hay preguntas al final, también llegamos casi al final del tiempo, pero estaré a disposición. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Parece que no hay preguntas, entonces estamos en contacto. Que tengan buenas tardes y un buen congreso a todos. A ver, parece que hay una pregunta. Entonces seguimos, vamos a aprovechar este tiempo. Vale. Pues ahí está la pregunta de Adrián. Si podemos dar un ejemplo de repositorio de datos. Pues mira, no sé si acá en Argentina tendrán repositorios nacionales de datos, pero hay muchos que se utilizan de manera internacional. A ver, te voy a dar un ejemplo. El DRIAD, por ejemplo, es uno de los repositorios más conocidos, ¿no? Que es un repositorio internacional. Lo utilizan principalmente como repositorio de datos de códigos de software, ¿no? Pero también hay otros repositorios que son más específicos de áreas de conocimiento. Para las áreas generales también tenemos, es que me estoy intentando acordar porque, a ver, bueno, sí, el Zenodo. Zenodo es un software donde puedes utilizarlo también para generar tu propio repositorio de datos, pero el mismo Zenodo funciona como un repositorio de datos para todas las áreas del conocimiento. Mendeley también tiene un repositorio de datos, ¿no? No sé si lo utilizan como red social académica, donde ahí puedes hacerlo como repositorio de resultados de investigación, ¿no? Puedes guardar tus artículos y los trabajos que publicas, así como buscar trabajos de otros, pero también Mendeley ha empezado a desarrollar esta parte de los repositorios de datos. Otro que es bastante conocido es el Figshare. Figshare ya funciona desde hace bastante tiempo, es uno de los primeros, la verdad, y también funciona para todas las áreas del conocimiento. Ha empezado también con documentos, pero ahora trabaja también con una parte de repositorio de datos. Y lo interesante de estos repositorios, tanto el Zenodo como el Figshare, es que puedes asignar un DOI a tu conjunto de datos a partir del mismo repositorio, sin la necesidad de registrarlo junto a una agencia de registros DOI, ¿no? Y bueno, y por último, para mencionarlo, también está el DataSite, ¿no? Que es un repositorio bastante grande que también se utiliza como portal de repositorios de datos. O sea, desde ahí puedes buscar otros repositorios de datos a partir del DataSite. Entonces, ahí tienes algunos ejemplos donde empezar a buscar.
Ok. Bueno, entonces ahora sí que no hay más preguntas. Entonces les dejo con la próxima sesión y muchísimas gracias una vez más.